Casi parece que podemos sacar un mazo y hacer esto. Buenos días a todos y a todas. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos hoy en la Diputación Provincial de Lugo. Por deferencia a las personas que hoy nos acompañan, que no son de origen gallego, me voy a expresar en lengua castellana, aunque lo habitual es que aquí utilicemos nuestra lengua, el gallego. Benvidos, benvidas. La verdad es que es un placer desde la Diputación de Lugo acoger hoy esta entrega de los premios MAP. Para nosotros es una absoluta satisfacción hacerlo, por varios motivos. Uno de ellos, y principal, por lo tanto, es que desde la Diputación de Lugo impulsamos todas aquellas cuestiones de género que son fundamentales para el desenvolvimiento de la igualdad. Lo hacemos desde el área de cultura, lo hacemos desde el resto de áreas y lo hacemos también desde la red museística. Lo hacemos además por convicción. Por lo tanto, en ese sentido también estamos agradecidos de que esta entrega de los premios MAP, que son también reivindicativos en cuestión de género, se haga este año en la Diputación Provincial de Lugo. Reconocen las trayectorias de mujeres esenciales en el ámbito del arte español y la Diputación de Lugo no quiso estar al margen de este evento. A través de estos premios se reivindica la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, al mismo tiempo que se da visibilidad y se premia la labor de todas estas profesionales en el mundo del arte. Quiero agradecer, por lo tanto, a las mujeres que integran esta asociación su presencia hoy aquí. Quiero agradecer a la gerente y también a la directora del Museo Provincial de Lugo, que hoy nos acompañan en la mesa, que se hayan involucrado desde el primer momento para alcanzar con éxito esta posibilidad que en un momento se contempló de traer los premios MAP aquí a la Diputación de Lugo. Y quiero agradecer también a todo el elenco de artistas que han participado para que este acto se desenvuelva de una forma óptima y que quiero citar a continuación. Quiero citar a Mónica Alonso, a Julia Ares, a Sabela Arias, a Monse Cea, a Ana Costa, a Luz de Arriba, a Dulce Anca, Gemma López, Mónica Mura, Adriana Pazo Sotón, Uxía Piñeiro, Renato Otero y Vicky Rivadulla, por hacer posible que este acto se desenvuelva con éxito, como lo va a ser hasta el final. No voy a alargarme más en la exposición, daros la bienvenida una vez más a la Diputación de Lugo, a la ciudad de Lugo y a nuestra provincia. Deseo que aprovechéis aquí vuestra estancia en el tiempo que dure, pero deseo con más fuerza todavía que repitáis la visita, que conozcáis la provincia, que alcancéis la costa y visitéis nuestras fantásticas playas, que no olvidéis el interior ni el sur y que algún día disfrutéis de la Ribeira Sacra y su magnífica naturaleza y también el patrimonio histórico que contiene. Por lo tanto, bienvenidos, que sea una jornada provechosa para todos y todas, y le dejo ya la palabra a la presidenta de MAP. Muchas gracias. Bos días a todos e todas. Moitísimas gracias, señora directora do museo, señora xerente da Rede Museística Provincial de Lugo, señora diputada. Para nós, para MAP, é un verdadeiro honor estar aquí. Para min especialmente porque son de Vigo, volto a miña terra, pero vou falar en castelán precisamente por todas aquelas persoas que non falan galego. Celebrar los premios MAP en este entorno cargado de poder supone una estrategia de subversión simbólica. Durante muchos años, estas paredes han acogido únicamente a representantes masculinos, como podemos ver en los cuadros que la adornan. Que hoy MAP hable de mujeres y hable de cultura en este espacio puede considerarse una transgresión. Durante la semana dedicada a la violencia contra las mujeres, un político de nuestro país, y en concreto de esta tierra, declaró: «Hay salida para vuestro problema y contáis con el apoyo de todos para lograrlo. El conjunto de la sociedad está a vuestro lado y os apoya». Fin de la cita. Me gustaría responder a este comentario con otro, realizado por la escritora gallega también Concepción Arenal. Cuando la culpa es de todos, la culpa no es de nadie.
MAB, la Asociación de Mujeres en las Artes Visuales, lleva desde su creación en 2009 señalando las graves deficiencias del sistema del arte en nuestro Estado. Sus políticas poco transparentes que hacen que la ideología patriarcal siga permeando sus estructuras, su inercia que esquina y desmoraliza a las jóvenes que deben buscar fuera de su país lugares donde su obra sea apreciada. Una formación que elimina la sensibilidad ante la igualdad y los modelos en femenino y un largo etcétera. Los datos son claros. A partir de comienzos de los 80, las mujeres comienzan a ser mayoría en toda la formación de arte y cultura. Hablamos de hace casi 40 años y nos preguntamos dónde están las generaciones de mujeres que la sociedad ha preparado para que sean artistas, cineastas, comisarias, directoras de museo, gestoras, investigadoras, críticas. ¿Cómo una sociedad puede permitirse desaprovechar el potencial y talento de una población creativa y trabajadora? ¿Por qué se repiten generación tras generación los mecanismos de exclusión? ¿Cómo el patriarcado, con diferentes estrategias, esquina y mueve a los márgenes a las mujeres? Hoy en día, si analizamos los datos de profesionales egresadas, el panorama cultural debería estar poblado no por un 50, sino por un 80% de mujeres, que es el tanto por cien con el que acaban, y desde hace muchos años, las mujeres la formación en cultura. ¿Dónde están las mujeres? Por poner un ejemplo de hace apenas unos días, el Centro Cultural Ballet de Castrillón, en Asturias, ha convocado becas de arte contemporáneo con jurados exclusivamente formados por hombres. Los últimos datos del informe MAB, elaborado con el Observatorio de Género de Cataluña, revela asimismo que las artistas solo están presentes en un 14% en las exposiciones de Barcelona, frente a un 49% de hombres. El MENAC y la Caixa no programaron ni una sola muestra de artistas mujeres. Los textos educativos, a pesar de renovarse periódicamente, siguen invisibilizando los modelos culturales en femenino. No hay escritoras, artistas, científicas, directoras de cine. Los modelos profesionales femeninos siguen basándose en la contingencia. Están, pero podrían no estar. Los modelos de excelencia, las trayectorias personales donde niñas y niños se proyectan, siguen necesitando de mujeres mayores, ancianas, jóvenes, de todas procedencias, donde niños y niñas puedan construir su imaginario, reconocer modelos de autoridad y excelencia cultural y huir de los clichés de masculinidad agresiva y feminidad pasiva. Hemos seguido asistiendo en 2016 a inexplicables exposiciones que repasan periodos de la historia de España, como Campo Cerrado en el Reina Sofía, que no solamente no incluyen artistas, sino que, si bien hablan de los contextos masculinos extendiéndolos a los generales, pasan por alto las inmensas y crueles dificultades de trabajo para unas artistas que durante décadas se vieron privadas de estatus profesional y cuerpo legislativo y se vieron reducidas a menores de edad y a su rol reproductivo. Eliminar la historia de las mujeres, eliminar de la historia de las mujeres es hoy un error epistemológico imperdonable en un museo y una llamativa falta de rigor teórico. Los principales museos de nuestro país siguen dirigidos por hombres. Algunas de las alegaciones de museos de envergadura estatal a las quejas presentadas a la Defensora del Pueblo ante la falta de representatividad de las profesionales fueron contestadas con el simple argumento de que los museos son patriarcales porque la sociedad lo es. Es decir, hacen uso del determinismo e inmovilidad social para su justificación, que poco hace como centro con misión social y educativa por mejorar la situación, además de mostrar a la sociedad y a la cultura como estática e inmovilista. Esto, señoras y señores, es violencia simbólica. Arrebatar a las mujeres un futuro profesional es arrebatarles su capacidad de desarrollo personal e identitario. Negarles su pasado es reconocer que no tienen historia. Legitimar su exclusión como el estado natural de las cosas es negarles su capacidad de futuro. ¿Qué ha cambiado en el Estado español en el ámbito de la cultura desde la creación de MAB en 2009? ¿Hemos conseguido algún cambio? Pareciera que no, pues las cifras continúan estallándonos en la cara y se traducen en sufrimiento humano. Cuando hablamos de cifras, hablamos de personas que una y otra vez cumplen los requisitos,
pero alguien, y retomamos la frase de Concepción Arenal, una vez más les come su queso, les arrebata sus posibilidades en un país que desprecia a sus ciudadanas. Pero algo sí ha cambiado. Nadie duda ya del carácter androcéntrico de la cultura en nuestro país. Nadie duda ya de la injusticia que supone relegar y negar a las mujeres el puesto que les corresponde. Es innegable el problema existe. Cuando el presidente de nuestro Gobierno señala que nos va a ayudar en nuestro problema, el presidente del Gobierno revela alguna de las claves para que el problema permanezca. Pensar que la desigualdad de género, al igual que la desigualdad social o económica, es un problema únicamente para los que la sufren, pone en evidencia la imposibilidad y la falta de interés en la solución del mismo. Y recuerda a la caricia amable del niño pobre que pide por la calle. Porque solucionar el problema que tienen las personas empobrecidas pasa por pensar que es un problema conjunto de la sociedad y pasa por una equitativa redistribución de la riqueza, sea económica, energética o cultural. No consiste en realizar mercadillos solidarios o bancos de alimentos de Navidad para aplacar nuestras conciencias. Del mismo modo, solucionar la desigualdad de género no consiste en ponerse a nuestro lado y apoyarnos, no. Consiste en asumir la desigualdad de la propia sociedad como un grave problema común y poner los medios para evitarla. Porque la desigualdad afecta a hombres y a mujeres, favoreciendo a unos en detrimento de otras. Uno no es desigual con respecto a nada. Queridos hombres, estamos con vosotros y vamos a ayudaros a solucionar vuestro problema de sobrerrepresentación. Entendemos que no deseáis ser elegidos solo por el hecho de ser hombres de clase media con contactos entre el establishment cultural o político. Entendemos que rechazáis unas malas praxis que, eludiendo convocatorias públicas transparentes con criterios claros, os conceden los puestos de dirección de museos o os eligen para exponer en uno u otro museo. Entendemos que queréis competir en convocatorias donde los jurados no juzguen primero el género y sí las capacidades y competencias. Porque solucionar un problema de desigualdad no es una cuestión de buena voluntad y afecto hacia quien lo sufre. Estamos hablando de medidas políticas y legislativas y, más allá de ello, de que esas leyes se cumplan. La Ley de Igualdad de 2007 sigue siendo conculcada una y otra vez. Desde que el jurado de los premios nacionales incorpora no solo una composición paritaria, sino una visión vigilante de género, son muchas las mujeres que han visto reconocido su trabajo. Pero más allá de ello, necesitamos criterios transparentes, medibles y públicos. Por ponerles un ejemplo que ustedes probablemente conocen, el Cuerpo de Conservadores de Museos tiene un 80% de mujeres, la misma proporción de mujeres que se forman en Historia e Historia del Arte. Queridos compañeros, queridos hombres, renunciad a vuestros privilegios para que vuestras compañeras ganen sus derechos. Queridos hombres, negaos a ser elegidos sin concurso público, sin mecanismos de transparencia. Un día fuisteis capaces de enfrentaros a un sistema militarista, os encadenasteis para no hacer el servicio militar y reivindicasteis otro modo de ser hombres. Queridos artistas, directores de museo, miembros de jurados, comisarios, directores generales de cultura, pensad también en femenino cuando propongáis premiadas o arméis programas de exposiciones. Negaos a ser seleccionados a través de mecanismos poco claros. Reivindicad vuestra valía y calidad enfrentándoos en pie de igualdad. Queridos hombres, compañeros, colegas, amigos, parejas, el problema no es solo nuestro. Señor presidente, no queremos su apoyo y afecto, no queremos su brazo solidario. Queremos el cumplimiento de las leyes y la vigilancia estricta de la democracia en políticas culturales. Queremos el cumplimiento del artículo 26 de la Ley de Igualdad de 2007, porque el problema es, como representante del Gobierno, responsabilidad suya. Estamos asistiendo a nuevas formas de entender las políticas culturales en algunos otros lugares. La última ganadora del premio Turner, Ellen Marten, ha repartido su premio con el resto de las finalistas. Por cierto, 3 mujeres de 4.
Las Guerrilla Girls añaden ya nuestros datos en sus exposiciones y cada vez más, a través de iniciativas como la Bienal, recientemente acabada, damos a conocer la capacidad de las mujeres que el sistema les arrebata. Hoy es un día de fiesta, pero como ven ustedes, también de denuncia. Los premios MAV llevan organizándose desde su inicio, en el 2010. Tenemos el orgullo de haber sido pioneras en reconocer trayectorias artísticas y vitales que debían reconocerse y valorarse, pero también trabajos de gestión cultural difíciles y plagados de obstáculos, no solo por lo difícil que es vivir de la cultura desde unas políticas que equiparan la cultura al ocio, entendido como asueto y no como educación y desarrollo humano. Desde 2010 hemos premiado a artistas como Eva Lutz, Eugenia Balcells, Concha Jerez, Esther Ferrer, Cristina Lucas, gestoras y galeristas como Berta Sichel, Evelyn Botella, Soledad Lorenzo, Maite Solanilla, Juana de Izpuru, Petra Pérez o Gloria Picazo, investigadoras como Lourdes Méndez, Bea Porqueres, Erika Bornay o Rocío de la Villa. Entregar estos premios es la recompensa a una doble tarea, la de trabajar en un sistema del arte despreciado por unas políticas que siguen grabando con un 21% frente a un 10% en el fútbol y un 4% en la pornografía, y la de ser mujeres en un mundo que sigue haciendo lobby masculino. Por ello, estos premios, una vez más, dan voz y ponen rostro al esfuerzo y al talento, a la determinación y al compromiso. A todas ellas, muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos los presentes en la sala. Decían los que conocían bien a Maruja Mayo que hablaba largo y tendido por teléfono. Sufre de soledad, diagnosticaron. Y ella, en su vejez de los años 80 madrileños, llena de color en la cara, hecha ella misma una obra de arte, respondía en una entrevista: mi mayor capital es la soledad porque me da todo. Y yo creo que el hombre se mide por la soledad que aguanta. Medida en soledades, Maruja se sabía gigante. Medidas en soledades, las mujeres nos sabemos gigantes. Qué sola está la mujer en la sociedad, en las instituciones, en el arte. Qué fácil es entrar por la puerta de un museo siendo musa o cuadro. Pero qué complejo ser galerista, gestora, teórica o artista. Lo que no se pronuncia no existe porque somos discurso, y si el discurso omite una parte fundamental de la historia, si nos omite a las mujeres, entonces somos lo que no está pasando. Somos quienes no hacemos, somos quienes pasivamente inspiramos. Hoy estamos aquí para ofrecer voz al silencio, para ponerle rostro, darle entidad y conocimiento a aquellas mujeres que impulsan el arte desde el trabajo arduo y apasionado desde distintos lugares, mujeres que por el hecho de aportar su mirada están siendo rebeldes y necesitamos esa rebeldía ferozmente, la necesitamos. Estoy aquí en medio y se me viene la imagen de una red, del aparejo marinero a la cabeza. Y no es aleatorio, ¿qué va a ser? Empecé hablando de Maruja Mayo. Todos vosotros tenéis un rostro de Maruja Mayo en la mesa. Os invito a que os lo pongáis. Seamos todos Maruja Mayo por un momento. Qué hermosos que estáis, ¿eh? Qué bien sienta ser Maruja Mayo por un momento. Ahora sí, no llaméis a nadie por teléfono porque no vais a colgar en un rato. Yo os aplaudiría ahora. Podéis aplaudiros si queréis. Empecé hablando de Maruja Mayo, artista nacida en la orilla de nuestra provincia y que conquistó el mundo entero. La mujer hipnótica, magnética, que creció con e influyó a las vanguardias. Maruja pintó un relato veraz de Galicia que incluía, por supuesto, las redes de los marineros, las que traían el sustento a tierra. Y lo pintó con ese orden y esa armonía de la regla áurea que a ella le guiaba, ese gusto por la geometría. Esa red representa ampliamente el territorio que este año es sede de los premios MAV, así al menos me lo dictó Maruja, que se autodefinía como mitad ángel, mitad marisco.
Eso va por ella, a quien la Academia das Artes Galegas dedica este año que entra. Esto va por esta tierra, pero va concretamente también por la Rede Museística da Deputación de Lugo, va por la asociación MAP, que es red, que representa la red. La Rede Museística da Deputación de Lugo, nada más y nada menos que 4 museos que gestiona Encarna Lago. San Paio de Narla, Museo Provincial do Mar, que está en San Cibrao, Museo Provincial de Lugo y Pazo de Tor, en el que voy a hacer hoy especial hincapié. Este pazo lo donó una mujer, María Paz Taboada y Zúñiga, a la Diputación de Lugo. Era la última de una estirpe de hidaigos, una adelantada a su tiempo. Amante del arte, los viajes y la historia. El Pazo de Tor, quizás esto le hubiese encantado escucharlo a ella. Es hoy un buque insignia de la feminidad. Y sí, me enorgullece decirle a todo el país que el museo de mi ciudad lo gestiona una mujer desde hace 17 años. Una excepción, por cierto. Fíjense bien en el concepto de red. Vamos a hacer una metáfora. Voy a explicaros un poco cómo funciona el aparejo marinero. Está hecha por una serie de hilos y tejidos que forman malla. Históricamente las tejían a mano mujeres y el secreto de su artesanía residía en amarrarlas por arriba a flotadores y por abajo a plomos. La ley de opuestos. La palabra clave para que un aparejo así funcione es equilibrio. Y me explico. La red no debe flotar tanto que entren los pececillos, pero que salgan sin sentir que han pasado por ella siquiera. La red no debe pesar tanto como para que el plomo corte el acceso. De este modo voy a hablaros de la red museística regida bajo los principios de un increíble equilibrio de funambulista. Esta red la forma la comunidad de ciudadanas, de artistas, comisarias, abogadas, alumnas, profesoras. Somos red, somos comunidad. A través de esta metáfora de la red devolvemos el significado hermoso que tenía en origen la palabra educación, al que tan mal uso se le ha dado durante décadas para manipular a las mentes ingenuas. Encarna Lago me decía el otro día una frase maravillosa que pronunció de forma orgánica: si un museo no es para educar, entonces que no sea para nada. Y así entran los niños y lo hacen suyo, así hay colectivos que forman parte, así cada ciudadana y cada ciudadano se conocen mejor. Un museo ha de estar atento a la diversidad social, tiene que ser reflejo del contexto donde se ubica y, por tanto, atender a las miradas femeninas, darles cabida y difusión. Leí hace poco las conclusiones del Plan de Museos, Género, Arte, Educación e Igualdad de la Red Museística que era necesario romper con los estereotipos. Trabajar el lenguaje como herramienta de transformación, cambiar el hecho de que sí, las aulas universitarias tienen muchas más alumnas que alumnos, pero no sucede así, en cambio, en los puestos de poder en el mundo laboral. Y además hace falta contagiar la labor de inclusión social, tanto tiempo luchando y no se nos puede ocurrir dejar de remar. Sí, yo también me he dado cuenta de que uso mucho la metáfora marítima. La cuestión es que casi todos ustedes están hoy aquí en esta sede y yo necesitaba que supiesen que los aparejos de pesca hay 2 tipos de redes, las activas y las pasivas. Esta es de las primeras, activa, interactiva. Todos formamos parte que importa. Cada día se hacen actividades en los 4 museos, los cuales también cada persona que los transita es sustento del arte y de la cultura. Somos pececillos y lo que pasa aquí dentro es un verdadero acto de amor. Bienvenidas a la 6ª edición de los premios a las mujeres en las artes visuales. Este año el jurado ha sido formado por Rocío de la Villa como premio MAP a Teoría Crítica 2015, Isidro López Aparicio como profesional elegido por la Junta, Joana Buigal como vocal de MAP, Vanessa Cejudo como vocal de MAP, Aurora Alcaide como socia de MAP, Carmen Palenzuela como socia de MAP y Encarna Lago como secretaria de jurado. Gracias, por supuesto, a la Asociación MAP por elegir esta sede este año. Para nosotros es muy importante, y a la Diputación de Cultura por haber gestionado todo esto. Gracias por venir y formar parte. Gracias por posar la mirada sobre mujeres activas, con voz propia, con su narrativa. Gracias porque hoy esta red está llena. De verdad, bienvenidos.
Nos están acompañando musicalmente Teresa Fernández, Olé Sapchuk y Juan Iglesias. Muchas gracias. Bueno, ahí vamos. Se me ocurrió, mientras preparaba la presentación de los premios MAP, lanzar en mis redes sociales una pregunta. ¿Alguien sabe decirme quién fue la primera mujer artista española en exponer en un museo? En Twitter, la red de los sabios, nadie me escuchó o nadie lo sabía. En Facebook se abrió una conversación muy interesante. Muchos no habían hecho una reflexión antes. Una compañera artista se puso a indagar inmediatamente y a aportarme nombres de mujeres que plantaron la primera semilla en el camino largo de la historia. Y alguien respondió, fue en la mayor pinacoteca de España, el Museo del Prado, Clara Peters, este año. Hicimos varias reflexiones acerca del papel de los museos, de los sacrosantos que son, de que al estar dirigidos por hombres aportan solo mirada masculina y obvian a la mujer. Hablamos de que lo que no se menciona no existe, lo que no se muestra tampoco. La verdad es que no siempre saco un uso tan provechoso de Facebook, de verdad. Pero me fue útil para darme cuenta de que el público de artes visuales también detecta qué es lo que está pasando. Lee las firmas expuestas y puede sacar estadísticas sin ayuda de nadie. Hay una expresión en Argentina para indicar cuando alguien no tiene ni voz ni voto. Se dice, no cuenta, está pintada. Las mujeres en los museos estamos pintadas, vírgenes, santas, sensuales, eróticas, impúdicas. También existe una expresión para indicar voz y voto. ¿Qué pinto yo aquí? Significa, ¿qué aporto? ¿Qué hago? La misión imposible para la mujer en la historia del arte es tener visibilidad a la hora de la voz activa. Este año las seleccionadas a la categoría Mejor Artista fueron Marina Núñez, Cristina García Rodero, Carmen Calvo, Eulalia Baldosera, Yolanda Domínguez y Fina Miralles. La segunda premiada es Fina Miralles. Un aplauso para ella, por favor. No solo pintar, no solo llegar al museo, sino además pasar de sus almacenes a la sala de exposición. La artista premiada este año es una mujer perteneciente a la generación de jóvenes artistas de los 90, con una producción fuertemente asociada al género. Asimismo, tenemos su serie de locas o de monstruas que denuncia también cómo nos han visto los hombres a lo largo de la historia. Qué loca estás, ¿no? Con esta artista se aborda el feminismo íntimo y también el ciberfeminismo, con el que a través de un uso poco frecuente de las artes visuales nos trae la ciencia ficción secuestrada hasta ahora por el cine o la literatura. Qué poco frecuente esto en la pintura, ¿no? Nos sitúa en una distopía de tecnologías acaparadas por lo masculino. También se quiere reconocer su labor docente, su difusión de la teoría del arte feminista y su aportación a la puesta en marcha de la asociación MAP. Entrega el premio a Mejor Artista Isidro López Aparicio y recibe el premio la artista multidisciplinar, doctora en Bellas Artes, Marina Núñez. Vaya fotos. Para mí es un placer hacer esta entrega. Tengo que empezar primero dando un agradecimiento a MAF, a toda su directiva, por haber confiado en mí para esta gran responsabilidad. Para mí fue un placer ver el nombre de Marina dentro de las candidatas. Ella me comentaba el orgullo que sentía de que han sido sus compañeras las que lo han propuesto. Y en ese sentido me parece que cumple ya de primera la primera función de cualquier premio, ¿no? Un reconocimiento. Ha sido reconocida por esa red, por esa comunidad, con ese colectivo de compañeras que han encontrado en ti. La segunda parte que me parece que debe tener cualquier premio, que es de un ejemplo. Tú eres un ejemplo no solamente como profesional artística, incuestionable, tú has abierto muchos museos como mujer en España, tu trayectoria es totalmente coherente, sistemática, profesional, pero al mismo tiempo eres un ejemplo en el ámbito del activismo.
has participado en todas las asociaciones, has sido generosa y has propuesto siempre y has participado en la construcción del sector, tanto de la mujer como en cualquier otro ámbito. Y por otro lado, yo creo que también tus compañeras te dan una responsabilidad, ¿no? De pronto, a la cual estoy seguro que responderás sobradamente, porque bueno, tu trayectoria sí lo demuestra, ¿no? Elisa. Gracias. Gracias. Sí, claro. Bueno, muchísimas gracias por la tanda de piropos, que es justo lo que te había pedido que dijeras y tal. Muy bien, muy bien. Vale. Bueno, hace ya muchísimos años, como ha dicho Marian, en el 2009, ¿no? Quizá, en el 2009, Rocío de la Villa me abordó en una inauguración y hablamos de la posibilidad de crear MAF, con otras muchas personas, quiero decir, no ya yo, claro. Y en ese momento me pareció, cuando me lo contó, una idea fantástica, absolutamente necesaria, y en ese momento yo era verdaderamente más optimista de lo debido. Me daba la sensación de que esa generación de artistas mujeres que en los 90 conseguimos cierta visibilidad, éramos una punta de lanza. Quizá sí tenía la sensación de comienzo, por supuesto tenía la sensación de que faltaba muchísimo trabajo por hacer y por eso me parecía fundamental crear MAF, pero me parecía que lo creábamos desde el entusiasmo, digamos, o sea, como vamos a conseguir lo que queda, ¿no? Como con mucho optimismo realmente, mucho más del que hubiéramos debido tener, porque las cifras son, bueno, no sé, crueles. A veces digo patéticas, la verdad es que me apetece más decir crueles. La cuestión es que efectivamente había una parte de entusiasmo enorme porque se apuntaron muchísimas mujeres, nos apuntamos muchísimas mujeres a MAF muy pronto, un número que a mí me sorprendió enormemente, que demostró que hacía mucha falta a la asociación, pero tantos años después y ya los informes MAF han dejado claro que las cifras están estancadas. No sé por qué, no consigo entenderlo, parecía tan sencillo, ¿no? Parecía un camino que había empezado y que iba a continuar. En una ocasión, Rocío me hizo notar una cosa que yo ya sabía a modo teórico, que es que esta generación de artistas que en los 90 éramos jóvenes y que ahora somos muy mayores, en el fondo cumplimos un papel de cuotas, de excepciones, y valió con eso, lo que es demoledor. También para mí fue durísimo aceptarlo. Yo sé que los sistemas, las cuotas de los sistemas justifican las injusticias. Sé que cuando hay alguna mujer que ocupa algún lugar de visibilidad, el sistema puede decir, ¿ves cómo sí se puede llegar porque esta ha llegado? Luego las que no llegáis es que sois peores, de peor calidad. Sé que las cuotas siempre cumplen esa función, pero fue durísimo darme cuenta de que pertenecía a esa generación de cuotas o excepciones que en cierto modo había cerrado puertas a las siguientes generaciones. Es sorprendente, pero así ha sido, puesto que las cifras de hecho no avanzan. No tengo la respuesta, ojalá la tuviera, nadie de nosotras la tenemos, ojalá la tuviéramos. Se me ocurre siempre que hay dos caminos en todo esto, uno el de las tácticas y otro el de las estrategias. Las tácticas, que son cortoplacistas, tienen que ser versátiles y son las que ya estamos haciendo. ¿Qué puedo decir? Que no se puede desfallecer, que hay que estar en cada territorio y en cada fisura. O sea, alternando muchas posibilidades, alternando momentos de denuncia que son imprescindibles, como los informes MAF, que creo que tanto bien han hecho, como momentos de celebración, que también MAF se ocupa muy bien de ellos, como con la Bienal de Mujeres o como con los premios. Creo que hay que alternar acciones como de calado intelectual profundo, escribir artículos sobre los nuevos feminismos, sobre arte y género, etcétera, pero también con acciones que repiten una y otra vez lo obvio, comunicado, acciones puntuales que dicen otra vez lo mismo, pero es que hace falta decir otra vez lo mismo, aunque no tenga un calado fuerte. Creo que hace falta alternar acciones silenciosas, como todas las relativas a la formación, con acciones espectaculares que nos den más visibilidad. Y así sucesivamente. O sea, estrategias versátiles, fluyentes. Perdona, tácticas versátiles y fluyentes. Y en cuanto a las estrategias, que son en el fondo el territorio que a mí me ocupa, porque creo que son las que nos ocupan en el territorio simbólico del arte, pues esas a mí me emocionan más. Las veo más complicadas de ver ahora, pero confío en que den sus frutos. ¿Qué son las estrategias? Pues las acciones a largo plazo. ¿Qué creo yo realmente y qué he creído siempre? Que las acciones en lo simbólico a la larga cambian lo real. Es decir, que el arte sí puede cambiar la vida. Entonces, desde cualquier territorio que cada artista afronte. En mi caso, por ejemplo, que hablo de un sujeto transfronterizo, nómada, mestizo, múltiple, híbrido, mutante, fluyente y proteico, por decirlo en 55 palabras, más o menos. Pues claro, esto a mí me parece fundamental desde el punto de vista teórico porque se opone a ese sujeto fuerte, cargado de fundamentos y, por tanto, profundamente fundamentalista, que era ese sujeto canónico que despreciaba a cualquiera de esas diferencias u otredades, ¿no? Incluidas las mujeres. Creo que se opone a ello, pero claro, llevamos oyendo lo mismo desde la posmodernidad, que el sujeto ha muerto y que la identidad se diluye o se disuelve. Pero bueno, como los chicos no lo saben, pues hacen como que siguen siendo los sujetos de siempre, lo cual no deja de ser una paradoja, pero es así.
Hace pocos días, hace unas 2 semanas quizá, han salido en los periódicos simultáneamente varios artículos sobre uno sobre otro que me parecían estremecedores. Uno sobre la feminización de la política, que alguien ha lanzado al ruedo de una manera muy sencilla, como una forma de entender la política de una manera más horizontal y como una sustitución de la ética de la competitividad por la ética del cuidado, por simplificar mucho. Inmediatamente todos los demás, que no saben probablemente ni de qué está hablando la persona que lo dijo, pues se lanzaron al ataque. Y esto fue para mí sorprendente en extremo, porque era una cosa muy sencilla la que se estaba diciendo, casi básica para todas nosotras, pero sin embargo cayó como una especie de bomba y provocó un revuelo que a mí me sorprende tanto. Y a la vez leí un artículo en un diario progresista de un señor bastante inteligente, extranjero, no me acuerdo del nombre, que hablaba de que esta especie de reacción de estos hombres que no saben que el hombre ha muerto, estos hombres que votan a Trump o que votan a los neofascismos en Europa, que era normal, decía él, porque las políticas de la diferencia habían sido tan rotundas que los hombres blancos de clase media o alta, heterosexuales, occidentales, con cierta ideología, es decir, el hombre canónico, cuya vida había sido un fracaso, cuya vida era de hecho un fracaso, se sentían profundamente afrentados. Y él decía, tiene su lógica, porque las políticas de la identidad, las políticas de defensa de las diferencias han sido muy brutas. Y esto era un señor que supuestamente las defendía, pero decía, comprendo a estos pobres hombres, comprendo su sensación de derrota y que no quieran más ser empáticos con la diferencia. Y esto era un señor, supuestamente progresista, o de eso iba, en un periódico progresista, cosa que me pareció en su conjunto aterradora. Así que, bueno, claro, por un lado parece que la identidad ya se ha diluido, pero por otro lado evidentemente no. Sin embargo, quiero pensar que en el largo plazo esto no son más que achaques, porque quiero ser optimista, o por lo menos serlo hoy. Quiero pensar que de verdad el sujeto fuerte se está diluyendo y que quedamos otro tipo de sujetos fluyentes y proteicos que no queremos ese tipo de definición de lo que es un ser humano. Quiero pensarlo. Y quiero pensar que desde el territorio del arte se puede conseguir algo de eso, porque realmente creo en el poder, creo totalmente en el poder, siempre he creído en el poder de las experiencias estéticas. Creo que las experiencias estéticas afectan profundamente a nuestra inteligencia y a nuestra sensibilidad y que nos dan más lucidez y a la vez nos provocan unas emociones casi incontenibles, que nos llegan hasta la médula. Creo que las experiencias estéticas son poderosas porque nos integran en el mundo y a la vez nos descubren un mundo que es un territorio ignoto, un mundo desconocido, porque nos hacen mirar el mundo con ojos nuevos. Y creo que las experiencias estéticas son poderosas porque nos hablan de abismos abrumadores, pero también del territorio más cercano y más íntimo, y en cualquiera de los dos casos nos ofrecen una comprensión del mundo nueva. Porque creo de verdad que las experiencias estéticas nos trastornan, nos arrollan, nos arrasan, nos conmocionan, nos cambian, y para bien, porque creo de verdad que el arte es emancipatorio. Siempre lo he creído y me parece fundamental creerlo. Así que confío en ese largo plazo, que es silencioso, pero que creo que de verdad podemos llegar a pensar que si en 100 años ha pasado lo que ha pasado, no desanimarnos por este estancamiento de las cifras y pensar que en otros 100 todo será mucho mejor, o eso quiero pensar. Y como decía Isidro, este premio es un premio muy especial, primero porque es de MAF y yo me siento totalmente involucrada con esto, ¿no? Pero también sobre todo porque es un premio que se vota, es una votación popular, aunque luego un jurado lo delimite o lo corrobore, ¿no? Pero es una votación popular y me hace sentir parte de una comunidad que de verdad cree en el poder del arte, que de verdad disfruta del arte y que de verdad entiende que el arte es una fuerza transformadora. Me hace pensar que el mundo del arte es un lugar privilegiado y olvidarme de la parte más oscura, del corazón de las tinieblas, que también lo tiene, y ver solamente esa parte de tanto afecto y de tanta capacidad de transformación intelectual. Y bueno, me hace sentir que soy parte de esa comunidad con valores y objetivos compartidos, que por supuesto comparte muchos momentos de tristeza y de rabia, pero también comparte muchas alegrías, muchas esperanzas y la sensación que creo que es imposible dejar atrás de que no vamos a desfallecer. Gracias. Gracias.
Bueno, quisiera decir, que no lo dije antes, que el premio que entregamos es una fotografía de la artista ganadora del año pasado, que es Cristina Lucas, y casi, Marina, te voy a agradecer si nos lo puedes enseñar. Claro, claro. Veámoslo todos aquí. Tengamos un estendal. ¡Guau! Espectacular, muchas gracias. Sí, sí, da para síndrome de Stendhal. Qué inyección de energía nos acaba de dejar aquí Marina y qué luz que hace esperanza por ahí. Bueno, me dejó muchísimas enseñanzas preparar esta presentación porque me puse a indagar, así que gracias, porque casi todas las fuentes que encontraba además eran de MAF. O sea que gracias infinitas porque aprendí un montón. Creo. Y bueno, contaba en un artículo para Arbor, María José de Los Ángeles Sanz, que galerista se supone que es la persona que dirige una galería de arte, aunque antiguamente también se llamaba así al soldado que iba en barcos galeras que cruzaban todos los continentes y que se encargaban de proteger las provisiones destinadas a la manutención de todos los navegantes. Y no hay quien me haga perder el mar de vista. Lo mío es mucho. Nunca una polisemia me pareció tan acertada. La labor de la mujer galerista es fundamental y complicada. Necesitamos la valentía de mujeres que entiendan las galerías como centros generadores de conocimiento, que pelean por salvar la palabra educación, que muestran narrativas femeninas. Las seleccionadas para la categoría de Mejor Galerista este año son Pilar Serra, Asunta Rodríguez, Olivia Arauna, Adora Calvo, Twin Gallery, que son Rocío de la Serna, Blanca Fernández, Beatriz Fernández y Cristina Fernández. La segunda premiada es Pilar Serra, para la que pido un aplauso. Y por su compromiso con el género, por su trayectoria de más de 3 décadas y por hacer de las propuestas de la Galería Trinta un referente del arte contemporáneo, recibe el premio MAP Asunta Rodríguez, miembro de la Academia Galega de Belas Artes. Se lo entrega la gerente de la red de museística Encarna Lago. Perdón. Para mí es un privilegio hacer entrega hoy a Asunta de este premio, pero voy a aprovechar que me dan el micro para agradecer desde luego a todo MAP que estéis aquí. Gracias por haber permitido enredaros y que vengáis a Lugo, porque nosotros sabemos que los cambios grandes siempre empiezan en los sitios pequeños. Prueba de ello es que estos cambios sociales de cohesión, que desde esos 4 pequeños museos que forman la comunidad de Lugo, que dependen de esa área de cultura de la Diputación, se están haciendo cosas grandes. Y Lugo es muy grande. Y la comunidad de Lugo es muy grande. Y la comunidad de artistas, mujeres y hombres en Lugo es muy grande, y en Galicia. Gente que se mueve pese a todo, que está intentando cambiar. Artistas, galeristas, críticos. Y por eso decía que para mí es muy especial el darte este premio, porque le comentaba, hace muchos años, ella es joven, pero yo soy muy vieja, una vez soñaba con la promoción real de nuestros y nuestras artistas que jugaban en tercera división, porque por parte de las instituciones estaban siendo olvidadas y olvidados. Nuestras instituciones, la corresponsabilidad de las instituciones que a nosotros nos tocaban dirigir. No teníamos medios, pero siempre una de las líneas de trabajo es ¿qué puedes hacer por intentar cambiar? A veces son pequeñas cosas. Yo recuerdo que no teníamos dinero y ella llevaba artistas, nosotros no teníamos dinero, institución, red de museos,
Y tú tampoco. Pero pese a eso, recuerdo que lo de las marcas, esa necesidad de asociarte a una marca para tener visibilidad. No sabíamos ya cómo ayudar a nuestras artistas. No sabíamos, hacíamos exposiciones, su catálogo, les comprábamos obra con lo micro que teníamos, que eran gastos representativos de pequeñas cantidades, con el fin de soñar con tener una colección de arte contemporáneo que representara a nuestras mujeres y que se viera esa visibilidad en nuestra institución. En ese momento, una de las formas, como soñar no cuesta dinero, ella estaba en Arco. Su galería llevaba a una artista lucense, que era Montse Rego. Y allí nos fuimos a comprar. Es que además era sentirte como una potentada, decir, vas a comprar a Arco como las grandes instituciones. Os prometo que teníamos 150.000 pesetas y estamos hablando del año 2000, pero era el presupuesto total de compras para comprar hasta folios. Y nos fuimos allí y nunca me olvidaré porque la primera obra que compramos y que seleccionamos los departamentos del Provincial de Lugo eran unos zuecos verdes, con unos zuecos de goma verde con unas margaritas, que cuando llegamos con la pieza, el presidente de la Diputación en aquel momento, 150.000 pesetas por unos zuecos de goma con unas margaritas. Sí, pero es de una artista nuestra, maravilloso, y es una instalación maravillosa. Bueno, ese es el recuerdo, nuestro primer contacto con Assumpta. Ahora bien, Assumpta, cuando una galería es lo que ella es, cuando una mujer es lo que ella es, 25 años de trabajo en silencio, resistiendo en el mercado, resistiendo como resisten las socias de MAP, como resiste esa junta directiva de MAP con ese esfuerzo diario que hace de trabajar por la transparencia, de trabajar por la visibilidad, de trabajar por la denuncia de las malas prácticas, de estar ahí sin ningún tipo, o sea, siempre el interés pensando en los demás, siendo una empresa, teniendo que subsistir y vivir a pesar de. Te digo de verdad, Assumpta, me ha encantado, soy feliz, porque en esta edición, pese a ser secretaria, no tener voz ni voto, las socias de MAP, y además fijaros, socias de MAP que han tenido la decisión de seleccionar primero las seleccionadas, luego un comité de expertos que ha estado ahí, también representando ese comité de expertos. Dos socias a sorteo han formado parte de ese jurado una vez más para validar, aparte de los representantes de MAP. Es decir, un premio con una transparencia, con un debate, con una profundidad. Desde aquí, felicitar a todos los miembros del jurado y a todas las socias que votaron, todas las categorías, porque realmente ganar el premio MAP es un lujo y yo estoy feliz de que lo hayas ganado. Así lo siento, y es un lujo que viene en un momento muy especial para mí. Solo os diré que mi mejor amiga, cuando lo supo, yo estaba fuera en una feria, no tenía wifi, y cuando me dieron la clave y encendí el teléfono había 120 WhatsApps, entre ellos varios de Encarna desesperada intentando localizarme, y di un grito que alertó a mis compañeros de los stands vecinos porque era el último que yo me esperaba. Mi mejor amiga me dijo, fastídiate, Assumpta, no te queda más remedio que aguantar. Ella sabía que yo llevaba muchos meses muy cansada. No se trata solo de la crisis económica, se trata de muchas otras cosas. No diré que el mundo del arte es muy duro, el mundo es muy duro. Y a veces es muy complicado levantarse por la mañana y buscar algo que le haga ilusión para ir a trabajar. Esto ha sido muy importante para mí, de verdad, y estoy muy emocionada. Ayer intenté escribir unas palabras, me han salido una serie de tonterías, pero creo que os merecéis que os diga bien lo muy bien que me siento por este reconocimiento. Por circunstancias diversas que no vienen al caso, he dispuesto de muy poco tiempo para preparar mis palabras de agradecimiento a vuestra generosidad para conmigo. Es por ello por lo que os ruego que disculpéis la más que probable falta de brillantez en las mismas. En primer lugar, lo que se me viene a la mente es que soy una tía con mucha suerte, porque hay muchas
y muy buenas mujeres en puestos relevantes, llevando adelante proyectos fundamentales en todos los ámbitos de la cultura, la ciencia o la empresa, por ejemplo. Por ello, el haber sido destacada por vosotras y serlo en tan excelente compañía hace que olvide mis posibles méritos y piense en mi buena estrella. Nunca he pensado en la edad, la nacionalidad, la orientación sexual o el género de ninguno de los artistas que he ido a lo largo de los años vinculando a mi galería. Solo me ha preocupado la potencia de su trabajo, la radicalidad de la propuesta, la calidad en suma. Y tras tanto tiempo, creo que tengo motivos más que suficientes para afirmar que he tenido y tengo la fortuna de gozar del talento de mujeres excepcionales, valientes y brillantes. Verdaderas pioneras, yo las considero heroínas. Eva Lotz, Esther Ferrer, Berta Cáccamo, Elena Blasco, Marta Brán, Pamen Pereira, Mar Vicente, Carla Andrade, Amparo Garrido, por señalar solo a las más cercanas. Vuestro ejemplo me ha servido muchísimas veces, me ha dado aliento. Creo que todo esto va por vosotras. A ellas, evidentemente, le doy gracias por todo lo que me han enseñado. A vosotras, por esta muestra de cariño que recibo con una enorme alegría en estos tiempos tan sombríos. Y a partir de aquí quiero hablar con el corazón. Hay dos personas que me vienen a la mente. Una es mi madre, que siempre que me veía estudiando, era muchas veces, yo era muy empollona, me decía, estudia, estudia, tienes que ser independiente. El matrimonio es un estado, no es una solución. Ella era feminista, ella es, gracias a Dios, feminista a su manera. Y la otra persona es mi marido, que está ahí, que es un hombre con todas las virtudes de los hombres y todas las de las mujeres. Él es el que hace que la galería esté abierta, no porque me cargue su nómina muchas veces cuando hay urgencias, sino porque si alguien cree en un proyecto enloquecido, si alguien no protesta porque yo esté constantemente poniendo en peligro la estabilidad de mi familia, es él el que, cuando yo quiero mandarlo todo a la mierda, dice que hay que seguir y que merece la pena. Así que muchas gracias a vosotras y muchas gracias a él. Gracias, Asunta. Me enterneciste muchísimo ahora mismo. La asociación MAP dice lo que se mide, se hace. No me equivoco, ¿verdad?
Yo miro para atrás y pregunto, como en el cole. Leía en El País que las mujeres solo protagonizaron el 20,5% y que baja el 10% si se contabilizan españolas. De las 973 exposiciones individuales organizadas durante una década por 22 centros de arte en España. Ninguna española ha ganado el Velázquez de Artes Plásticas, ni sus 125.000 euros desde que se creó en 2002. El promedio de creadoras en arco es del 25% y baja a menos del 10% si se cuentan a las españolas. Y en las colecciones permanentes de los museos de arte contemporáneo figuran un 13% de artistas españolas. Estos datos los aportaba la asociación MAP al propio diario El País. Entonces, en medio de la soledad que golpeaba a Maruja Mayo y que golpea haciendo eco a cada mujer del mundo del arte, en medio de la desolación, del naufragio, se erige la figura de una capitana con espíritu de bardo, la gestora. Vamos con las que fueron seleccionadas a la categoría Mejor Gestora este año. Susi Blas, Margarita Aizpuru, yo me tuve que haber traído las gafas, ¿verdad, chicos? Begoña Torres, Semiramis González, Marta Vergonyós, Araceli Corbo y Tania Pardo. La segunda premiada es Margarita Aizpuru. Démosle un aplauso, por favor. Este año el premio MAP va para una mujer de arraigado compromiso que tiene presente la perspectiva de género en los proyectos de los que es comisaria. Como capitana, destaca por su capacidad para abrir nuevas vías de investigación y para remangarse para trabajar y difundir el arte contemporáneo español. Recibe a manos de Vanessa Cejudo Mejías, mediadora cultural, cargo que descubrí hoy que existía. Por favor, difundamos la palabra de esto. Recibe el premio MAP la comisaria e historiadora del arte Susana Blas Brunel. Bueno, es un verdadero honor para mí poder hacer entrega de este premio y siento que este lugar y este ambiente me lleva a un lugar muy próximo y muy íntimo y quiero contar exactamente cómo la labor de Susi Blas, si me dejas llamarlo así, Susi Blas, me llega a una persona como yo que estoy emigrada a Londres y necesito de esos momentos de conexión con lo íntimo, con lo que realmente me hace volar, con lo que me hace conectar con otros lugares. Y puedo, gracias a la labor de Susi Blas, encontrarme con esos mundos. Gracias, Susana, por poder dar voz, articular los relatos y mostrar el rostro femenino. Gracias porque, fundamentalmente, porque la sociedad se enriquece, porque la ausencia de esas voces supone una sociedad incompleta, un lugar en donde nos perdemos grandes relatos y grandes experiencias artísticas, ¿no? Como comentaba. Gracias por precisamente poder mostrar aquello que nos hace sentirnos como humanos y salir, digamos, del ámbito más animal. Muchas gracias por tu labor. Bueno, deciros que estoy muy emocionada y que le estaba diciendo ahora a Marina que yo normalmente estoy siempre en el otro lado o haciendo entrevistas para mi programa, para Metrópolis, o bien gestionando y organizando cosas. Entonces me siento muy desubicada en este lugar y en este punto de atención y por eso he decidido escribir cuando normalmente pues no suelo tener problemas en improvisar. En primer lugar, estoy muy feliz de estar en Lugo. Para mí, bueno, es una ciudad que además tiene una parte afectiva importante, es una ciudad maravillosa en la que además viven algunas de las personas que yo más quiero y en concreto quiero agradecer a mis amigas
a Paula Noya, a Inés Iglesias y a su familia, que además me acogen en su casa, porque me ha apetecido estar recogida y estar en esta ciudad que considero mi casa. Y también quiero hacer un agradecimiento a todas las amigas gallegas, a todas las compañeras de MAP que me han escrito, que están por ahí, que han venido desde otros pueblos, desde otros lugares para estar hoy con nosotras y que me han mandado mensajes. Y, por supuesto, al jurado. En primer lugar, al jurado que ha considerado que yo puedo ser merecedora de este prestigioso galardón. Muchas gracias. Imagino lo difícil que ha debido ser, teniendo en cuenta que en nuestro país hay tantas mujeres que proyectan y gestionan proyectos en el mundo del arte. Como Mariana ha explicado muy bien y uno de los informes nuestros de MAF decía, ellas lo trabajan y ellos lo dirigen, casi un 80% de la gestión entendida como conservar, coordinar, sostener, enseñar, difundir, como puede ser mi caso, comunicar, la realizan las mujeres. De manera que la gestión cultural, bueno, pues yo creo que era un premio también difícil de decidir, porque si hacemos algo, las mujeres en el mundo del arte es estar manteniendo el sistema. Tristemente seguimos, como en el resto de las esferas, siendo el porcentaje de cuidadoras, y esto es algo que, como bien sabemos, tenemos que empezar a cambiar y a repartir entre toda la sociedad. Y luego, después del jurado, claro, quiero agradecer, me pasa como a Marina y a mis otras compañeras, a la asociación, a mis compañeras. Creo que esa es la clave. Me han contado que me habéis votado desde muchas ciudades, a mí me habían llegado algunos mensajes y eso es lo que más me emociona. Implica que nos hemos cruzado en algún momento, como bien ha explicado, que hemos hablado, que hemos intercambiado proyectos, que nos hemos escrito, y yo que considero que la cultura siempre debe construirse desde la base y gestionarse desde la base, ahí está la clave. Hay que promover el hervidero artístico de cada barrio y de cada ciudad y no crear políticas desde arriba. Esto es algo que siempre lo decimos, pero que hay que tenerlo siempre presente. No hay que construir cuando ya solamente hay que mirar y hay que proponer. Las mujeres ya estamos trabajando, ya estamos proyectando, ya estamos gestionando. De lo que se trata es de que se nos den oportunidades y medios. El arte que me interesa es el que ayuda a pensar, el que ayuda a vivir, a sentir y el que cambia una vida. Sin embargo, amigas y compañeras, vivimos una situación muy difícil. El mundo muestra uno de sus peores escenarios, dominados por la desigualdad, la violencia, por los intereses económicos y por la falta de solidaridad. También lo ha explicado muy bien Marina, ¿no? Cuando me licencié en Historia del Arte hace 25 años, imaginé que bien entrado el siglo XXI, o así yo me lo imaginaba, las mujeres no tendríamos que seguir reclamando nuestro espacio, porque con las mejoras en la educación y las leyes igualitarias, sobre todo, lograríamos ejercer nuestras profesiones a la par que los hombres. Pero como demuestran las estadísticas, esto no ha sido así y en ese sentido MAF ha hecho un importante papel desde el 2009, reclamando a museos e instituciones algo que sigue siendo evidente, que Marian también ha destacado, y es que hay que cumplir la ley. El problema es que esa ley, y yo creo que esto también hay que conocerlo, realmente recomienda, pero no obliga y sobre todo no penaliza. Yo lo que quiero es volver a destacar que hay que hacer políticas que penalicen, que multen a los museos y a las instituciones. Y así será el modo en el que empezaremos a cambiar cosas. Cuando las leyes solamente recomiendan y advierten, no son suficientes. Hay que empezar a penalizar a esos museos, a esos centros y a esos jurados que no cumplan el artículo 26 de la Ley de Igualdad y que no sean paritarios. Por otra parte, la crisis económica y en estos momentos, como en cualquier otro momento de la historia en el que hay una recesión, las mujeres siempre son, entre todos los grupos, digamos, con más desventajas, los más vapuleados, y eso es lo que nos ha ocurrido. Nos ha azotado la precariedad y han querido, por otra parte, que volvamos a casa, a cuidar y a mantener el orden establecido. En gran parte, el despunte de la violencia contra las mujeres está provocado por esa lucha por mantener nuestra independencia. El capitalismo saca sus fauces contra las mujeres y contra las niñas para que nada cambie. ¿Qué podemos hacer?
También aquí me uno un poco a esa parte positiva de mis compañeras y creo que Marina también lo decía, ¿no? Tenemos que apostar cosas, no podemos solamente quejarnos. Pues mirad, en nuestras familias y en nuestros núcleos afectivos, hacer discursos solidarios, ricos, complejos, alternativos a la familia patriarcal, que lo único que es una cómplice del monstruo capitalista. Nosotras como madres, yo como madre, tenemos que proponer otros modelos, tanto a mi hijo como a mi hija, modelos que no alimenten el sistema que queremos cambiar. En la educación e investigación, reescribir la historia, incorporando nuevas lecturas, nuevas perspectivas, por supuesto, incorporando a todas las mujeres que han sido silenciadas, y ahí está nuestro trabajo como historiadoras e investigadoras. En los medios de comunicación, que también me toca, enseñando a no ilustrar el genérico con lo masculino, proponiendo esos modelos de mujeres que pueden ser guía para las niñas, que pueden ser guía para las estudiantes y que visibilicen a la otra parte de la humanidad, que es el 50%. No estamos hablando de grupos minoritarios, somos el 50%. Para ello necesitamos, por supuesto, y de todas maneras, a la otra parte, es decir, necesitamos a los hombres. Muchos ya están colaborando con nuestra causa, muchos ya sienten que, igual que han hecho otras batallas, también tienen que participar en el discurso feminista, compartir los cuidados, pero realmente esto no es suficiente. Lo que ocurre es que no es suficiente con apoyarnos teóricamente, entonces tienen una función difícil, pero fácil al mismo tiempo en esta nueva etapa, y es así de sencilla, tienen que renunciar, no hay otra opción, tienen que renunciar a esa parte de poder que no les pertenece. Si hablamos de la famosa tarta, hay un 50% que tenemos que recibir y, por tanto, ellos tienen que ceder ese 50%. A cambio, van a obtener también cosas maravillosas, como sabemos todas las que criamos, cuidamos, a enfermos, a familiares, a niños, etc. Con el tiempo, además, estoy convencida de que podremos convencerles de que la lucha por esa tarta, la famosa tarta, es absurda, y de que debemos de construir otra, fabricar incluso otro pastel, otra tarta. Un lugar que quizás esté dominado por algunos de los valores que siempre han construido las mujeres y de las que estamos orgullosas, por el pacifismo, por la horizontalidad, por la empatía y por el amor. Por último, permitirme dedicar el premio a Marga y Luis, mis padres, que me dieron los valores, que me han permitido luchar por ser una mujer libre, y muy especialmente a mis hermanas, sin las cuales aquí no estaría. Gracias.
Tengo que decir que a medida que voy escuchando las intervenciones de las premiadas, voy sintiendo un poco el olor a guerrera aquí. Es una lucha muy intensa la que percibo por vuestra parte y os digo, sois mis heroínas, en serio. Ya solo por eso, enhorabuena. Bueno, necesario siempre en la lucha es un faro guía. Para que nuestro camino esté iluminado hace falta la luz comprometida de mujeres que investigan y que no dejen a nadie atrás. Porque no sé si recordáis lo que dije al principio, pero somos red. Así que hacemos falta todas. La labor de una teórica, una crítica, una investigadora es fundamental por su capacidad de análisis, porque nos hace conscientes de qué está pasando, de dónde estamos ubicadas. Las seleccionadas en la categoría Mejor Crítica Teórica este año son Susana Blas, Estrella de Diego, Elena Bozmediano, Piedad Solans, Celina Blasco, Ana María Guasch, Ana Martínez Collado y Celia Amorós. La segunda premiada es Ana Martínez Collado, para la que pide un aplauso. Este año el premio MAP es para una mujer que se ocupó desde su labor de las cuestiones ligadas al género y al arte, sobre todo a través de estudios como prácticas artísticas contra la agresión a las mujeres y mujeres en el Islam. El premio MAP es para la doctora en Historia del Arte, Piedad Solans. Lo recoge, me parece, en su nombre, María José Aranzasti, historiadora del arte. Para mí es un honor verdadero presentar estas bellas palabras que ha escrito Piedad Solans, con las que tuve la fortuna de trabajar el año pasado en un gran seminario de arte. Déjame, María José, que te voy a hacer entrega del premio. Vale, perdón. Sí, perdón. Sí. Bueno, le hago entrega del premio a Piedad Solans, que es crítica de arte, es doctora en Historia del Arte, escritora, y se lo entrega al jurado, se lo entrega al MAP por sus escritos en feminismo y poder, sus artículos en defensa del trabajo de las mujeres, sus libros y sus colaboraciones. Y es para mí un verdadero honor hacer entrega. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues como decía, es para mí todo un honor leer estas bellas palabras que ha escrito Piedad Solans y que me ha dicho, por favor, que las leyera, con la cual estuve trabajando el año pasado en un seminario que era bastante profundo sobre lo que dicen las mujeres en el Museo de San Telmo de San Sebastián. Y dicen así estas palabras: quiero agradecer a MAF este premio, en el que están incluidas tantas otras mujeres, mujeres desaparecidas, mujeres que ni siquiera hemos conocido y que a lo largo de la historia nos han transmitido con su arte, sus pensamientos, sus experiencias y sus escritos la conciencia de la subalternidad, así como una lucha y un goce por nuestra independencia, soberanía y libertad. Un goce por la curiosidad, el afán de leer, escribir y estudiar, de hacer arte y de sentir el cuerpo, la risa y el espacio, de ser insolentes, audaces y transgredir los límites que nos han construido, de explorar y ver el mundo, de participar en el espacio político y público, generando un lenguaje y un caudal sociocognitivo que no limita nuestra sexualidad a la imagen ni nuestra creatividad al hogar y a la cocina, que nos libera de ser la voz del otro, marido, padre, hijo, Dios. Son casi infinitas y no puedo nombrarlas, pero sus palabras, sus pensamientos y sus miradas han posibilitado mi trabajo y forman parte de él. Gracias a ellas ya no somos esas mujeres de cuya condición se lamentaba en el siglo XVIII la duquesa Margaret de Newcastle. Las mujeres viven como murciélagos o búhos, trabajan como bestias y mueren como gusanos. Ni aquellas para las que Olympe de Gouges reclamaba una voz. Si una mujer puede subir a la guillotina,
también puede subir al estrado. Las mujeres que estamos ahora aquí, aunque aún con esfuerzo y muchas sin habitación propia, un lugar en los museos y en el panteón de la cultura, escribimos, leemos, editamos, hacemos arte, generamos conceptos, percepciones, ideas y comunidad. Y como la poeta iraní Forough Farrokhzad, también decimos, si solo tengo la voz, ¿por qué callarnos? Somos tantas mujeres incluidas en este premio, editoras, artistas, gestoras, directoras, críticas, teóricas, filósofas, performers, cineastas, galeristas. Y no solo nosotras, también las anónimas, las desconocidas, las que todavía sueñan y luchan en la caja del supermercado, en los prostíbulos o en las escuelas infantiles por librarse del dominio del otro. A todas ellas, a vosotras, quiero decir gracias por este reconocimiento que incluye mi voz junto a tantas otras voces, que nos transmite la fuerza y la alegría para abrir caminos y continuar. Piedad Solans. Bueno, como Piedad no pudo venir, recogió el premio Carmen. Muchas gracias. Guapa. Bueno, este año se introduce una nueva categoría en los premios MAP, proyecto de autor menor de 35 años. Las seleccionadas para esta categoría son Nerea Ubieto por Keep Calm and Carry On, María Bastarós por Fanzine ¿Quién coño es?, Raisa Maudit por Storm and Drunk, Marta Álvarez Guillén por Occupy Gender, Arantxa Romero por Exposiciones en Cruce, Laia Abril por On Abortion y Beatriz Escudero por Inéditos. He estado buscando en qué consiste el proyecto de las primeras galardonadas. Vamos con el segundo premio. ¿Quién coño es?, de María Bastarós. Un aplauso. Un aplauso. Bueno, decía que he estado buscando sobre las galardonadas de este año y toda la esperanza del mundo se me posó de repente en el pecho cuando leí esto.
Occupy Gender es un foro inclusivo que entiende el feminismo de una manera plural y abierta, dispuesto como espacio para el diálogo a partir de la construcción de un espacio de cuidados y confianza en el que compartir nuestras preocupaciones y propuestas en términos de género. Es una mirada hacia los feminismos de Valladolid en un intento de reivindicar la lucha constante que se lleva manteniendo desde la calle por diversos colectivos y asociaciones independientes sin ánimo de lucro por lograr la igualdad y acabar con la violencia estructural que padecemos. Pero además es una mirada hacia afuera para aprender de nuevas iniciativas y visiones que nos hagan comprender la realidad local como insertan toda una serie de luchas sociales que se llevan a cabo desde diversas perspectivas. Occupy Gender es un lugar para hacer oír a las voces divergentes, a las mujeres invisibilizadas, a los cuerpos diferentes, a las personas rechazadas que desean de otro modo, que transforman sus cuerpos, que realizan gestos y que caminan a contracorriente. Reciben el premio MAP por la iniciativa puesta en marcha en el Museo de Arte Africano de la Universidad de Valladolid, Occupy Gender, Foro de Iniciativas Feministas, Marta Álvarez Guillén y Oliva Cachafeiro. Entrega el premio Pilar García Porto, diputada de Cultura. Sí, las dos. Sí. Sí, unas pequeñas palabras. Bueno, pues una vez más, desde la Diputación de Lugo, desde el área de Cultura, es un placer formar parte de esta entrega de los premios MAP. Lo es por muchos motivos, pero yo, que soy una persona que cree que las casualidades no existen, estoy convencida de que la serie de cuestiones que nos han traído hasta aquí, y a mí a nivel personal, a estar al frente de un área de cultura que nunca antes había regentado una mujer desde el punto de vista político en esta institución, a que sea el 10º aniversario de la red museística en este año, en el 2016, a que el Pazo de Tor, ese pazo del que se hablaba al principio de la entrega de estos premios, que en su momento fue donado por una mujer y que hoy es emblema de la red museística, esté también en su 10º aniversario, no es casualidad, como tampoco es casualidad que este premio, que este año se entrega por primera vez, sea recibido por quien lo es y por unas personas con las que en mi reciente llegada al área de cultura coincidimos precisamente en el Museo de Arte Africano de Valladolid. Y no es casualidad tampoco que reciba este premio un proyecto que se enmarca dentro de esa globalidad social que envuelve cada vez más a los museos y de los que la red museística de la provincia de Lugo es, sin lugar a dudas, ejemplo a seguir por muchos museos y que lo es además encabezado en una figura de mujer que es Encarna Lago, que es su gerente, así como por su directora Aurelia, que también nos acompaña hoy. Por lo tanto, para mí es una absoluta satisfacción encontrarme con todos vosotros haciendo entrega de este premio a quien se lo hago, y creo también que este acto que hoy tenemos aquí en Lugo será el germen de una alianza que sin duda dará sus frutos a futuro, porque desde luego el trabajo que se está haciendo desde MAP tiene que ser recogido por las instituciones, y yo me siento además de satisfecha y feliz por poder recogerlo, obligada también por ser mujer y por sentirme ya parte de una comunidad que es la de mujeres artistas en las artes visuales de las que vosotras formáis parte y sois su tejido. Bueno, os dejo ya con las premiadas y sin antes invitaros a participar en un acto que tendremos en la sala de exposiciones que está justo casi debajo de donde estamos ahora mismo, en el cual tendremos pues el placer de poder participar de una acción que con la que nos va a deleitar un artista local. A mayores de todo esto, quiero invitaros a que a la salida, en ese recorrido que vamos a hacer en las cintas que nos van acompañando, podáis ir leyendo todas las frases reivindicativas que aquellas mujeres artistas que cité al principio de la intervención desde la mesa de presentación, las vayáis leyendo como camino que nos van a conducir hasta esa sala de exposiciones, donde podremos, además de tener esa intervención, disfrutar de unos ágapes. Muchas gracias.
vuestras... Bueno, nosotras como somos dos, igual que nos repartimos el trabajo en la coordinación del foro, pues nos hemos repartido un poco la presentación. Entonces yo voy a empezar por la parte de los agradecimientos. En primer lugar, fundamentalmente pues a la asociación MAF y a todas las socias que nos han votado. Eso nos llena de orgullo y satisfacción, pero también nos da más, casi nos obliga a esforzarnos cada vez más por seguir trabajando y haciendo las cosas cada vez mejor. Lo hacemos con mucho cariño, pero el saber que hay tanta gente detrás que nos mira nos impone un poco y nos obliga a esforzarnos todavía más. Me lo he traído también un poco apuntado, aunque a mí no me gusta tampoco leer cosas, pero es que quiero que no se nos olvide a nadie, y lo hago en nombre de las dos. Por eso voy a empezar por la Universidad de Valladolid. Ya se ha comentado que el proyecto se realiza dentro del Museo de Arte Africano Arellano Alonso, pero pertenecemos a la universidad. Así que es un proyecto que también es de la Universidad de Valladolid, una institución que tiene una finalidad pública, una finalidad social y como tal se engloba dentro de sus iniciativas. El hecho de que se realice dentro de un museo a lo mejor puede parecer un poco peculiar a algunas personas porque no es una iniciativa específicamente artística como tal, sino que englobamos a todo tipo de colectivos sociales y también artísticos o culturales. Pero partimos del hecho, como comentaba Pilar, de que nosotros no creemos que un museo sea simplemente un lugar de exhibición de piezas. Tenemos la mejor colección de España y de Europa de arte africano, ya os invitamos a que vengáis a vernos, pero no queremos ser solamente un lugar donde se exhibe eso, sino que somos un lugar, un espacio de encuentro social y donde tiene cabida todo tipo de iniciativas. Damos mucha importancia también al aspecto de la accesibilidad, no solamente para personas con algún tipo de diversidad funcional, sino también accesibilidad de personas, y entre ellas minorías o personas que tienen algún problema, y las mujeres son fundamentales. Por eso se nos ocurrió esta idea de reunir a todos esos colectivos que están trabajando sobre ese tema. Así que no sea tan raro lo que un museo es un lugar de desencuentro. Quería sobre esto también decir una cosa. Se ha hablado de una visión un poco pesimista en muchas cosas. Valladolid, aunque parezca lo contrario, hemos estado comentándolo antes, resulta que nos hemos puesto a recopilar y en realidad tenemos una serie de actividades de tipo social y de tipo cultural muy amplias y que en los últimos años se han ido incrementando. Y además quiero decir que no sé si es la única, pero una de las pocas ciudades donde hasta ahora ha habido 5 directoras de museos, en este momento 4 porque hay una plaza vacante, pero todos los museos están dirigidos por mujeres y las plantillas somos fundamentalmente mujeres, así que hay esperanza y ahí estamos nosotros luchando. Bueno, pues hablando de mujeres y una de las directoras, tenemos ahí a Amelia Aguado, que es nuestra directora, la directora del Museo de Arte Africano, y que sobre todo, ahí saluda, la queremos decir gracias, yo creo que parte de las dos, por no haber dicho no. O sea, porque fue un proyecto de estos que se nos ocurren y que, bueno, Marta y yo lo hablamos, que ya os digo que se sale de la labor expositiva y ella como directora podía haber dicho que no, pero como también se apunta a un bombardeo como nosotras, pues dijo que sí y hemos tenido todo su apoyo y ella está allí siempre para apoyarnos cuando hacemos cosas de estas que se nos ocurren muy locas. Quiero dar las gracias también al resto del equipo del museo, empezando por mi compañera Cristina Bayo, que no ha venido ella aquí, pero es la que trabaja con nosotros habitualmente. Y mencionar también a otras personas que son la parte que normalmente no se ve, pero que sin ellas no podríamos hacerlo. Es el caso de Beatriz Calvo, que es la coordinadora del programa educativo, y de 2 voluntarias. Tenemos un programa de voluntariado en el que son también mayoría mujeres. Este año han colaborado estos 2 años con nosotros Ana Isabel Macón y Rocío San José. Ellas, mientras nosotros estábamos en el foro, estaban colocando las mesas, preparando el fotocall, o sea, todo ese tipo de infraestructuras que son básicas y sin las cuales el foro no se desarrollaría bien y que luego no salen en la foto, entonces quiero recordarlas. Igual que muchas veces nos enfadamos con los conserjes del Palacio de Santa Cruz, pues hay que destacar también que siempre que hemos hecho esta iniciativa, Santiago, Domingo y Roberto han estado sacando herramientas, son unos manitas y nos han echado una mano en todo momento. Y luego, esto sí que quiero leerlo, porque el foro está pensado para que sea un lugar de encuentro
ella lo ha explicado muy bien Carmen, entre asociaciones, personas, colectivos. También queremos que sean instituciones para que se conozcan entre ellos, para que las instituciones conozcan qué se está haciendo, para que las asociaciones reivindiquen y reclamen a las instituciones. Y son ellas las que lo hacen. Entonces quiero citarlas a todas y para que no se me olvide nadie, por eso lo voy a leer. La primera edición, que se celebró el 2 de julio de 2015, en ella participaron María Sánchez, que es artista y activista y que vino a presentarnos el proyecto Safe Gender Museum, que seguro que muchas conoceréis. Luego también estuvo Maite Alario, en representación de la Cátedra de Género de la Universidad de Valladolid, el colectivo 10 Brujas, Acción Feminista, el grupo PAC LGTB+, la Asociación de Mujeres La Rondilla, que las quiero destacar porque son de mi barrio. Yo estoy muy vinculada a los movimientos vecinales, así que reclamo esos movimientos de base desde los que hablaba antes también. Ellas realizan un trabajo totalmente voluntario desde hace prácticamente 40 años y yo las aprecio mucho y las quiero mucho. Bueno, el grupo de teatro Las Chamanas, Puto Periodo y la Federación Antonio Machado de Valladolid, que tiene un programa de igualdad de género también. En la segunda edición, que ha sido la de 30 de junio de 2016, ha participado Cristina Pérez, que es la secretaria general de la universidad y que ha hablado del Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de la Universidad de Valladolid. Victoria Soto, que es la concejala de Educación, Infancia e Igualdad del Ayuntamiento de Valladolid, que nos estuvo hablando de todas las iniciativas que se están realizando en este tema con el nuevo ayuntamiento. También quiero destacar a Marina Echevarría, que es vicepresidenta de la Fundación Triángulo y catedrática acreditada de Derecho de la UBA. La voy a destacar un poquito porque es una persona muy especial. Ella ha tenido la valentía de ser la primera mujer transgénero, yo creo, que hay en la universidad. Un día se plantó en la mesa y de ser, realmente no sé cómo se llamaba antes, pero pasó a ser Marina Echevarría. Ella ha adoptado ya ese nombre, da clases como mujer, viste como mujer y es a todos los efectos una mujer. Entonces, ha sido para nosotros un gusto contar con ella en esta ocasión. La asociación Abadasim, que es una asociación de asistencia a víctimas de agresiones sexuales y malos tratos, los representantes del Festival Desviados. Es el primer festival de arte queer que se va a celebrar en Valladolid en febrero del año 2017, así que también estáis invitados a participar. El colectivo Transfeminalia, Semiramis González, que he visto que estaba nominada antes también como gestora, Semi es muy amiga nuestra, es comisaria, bloguera y en este caso ella acudió como redactora de la revista digital Tribuna Feminista. Y por último contamos con otro colectivo que yo creo que representa muy bien lo que es el espíritu de Occupy Gender. Es el colectivo Baba Yaga. Ella es un colectivo de mujeres de diversas nacionalidades y etnias que a través de actos, entre ellos las performances, denuncian la violencia de género y reivindican la igualdad real entre mujeres y hombres. Son mujeres de países árabes, son mujeres gitanas, son mujeres que han sufrido maltrato y ellas son las que hacen Occupy Gender. Así que a ellas y a todas las demás, muchas gracias. Así que os dejo ahora con Marta. Me siento muy pequeña aquí, la verdad. Y justo por eso os doy las gracias a todas por este reconocimiento que para mí significa obviamente muchísimo. Y además aquí sí puedo decir que me siento pequeña y por tanto absolutamente inexperta, ¿no? Porque, para empezar porque lo digo yo. Así que aquí lo puedo decir sobre todo porque estoy encantada de estar rodeada de todas vosotras, ¿no? Y aparecer ahí con estos nombres que para mí han sido y son ejemplo absoluto. Decía el otro día en el Facebook precisamente, ¿no? que me siento súper abrumada por esto, ¿no? y creo que sobre todo os tenemos que dar las gracias porque este reconocimiento, que no es un reconocimiento a una carrera, sino a una iniciativa concreta, ¿no? Es un impulso, o así vamos a tomarlo nosotras, como un impulso súper fuerte para seguir luchando porque esto permanezca, porque obviamente todo es como muy inseguro. Quería decir unas palabras porque, para empezar, si nos dan la voz tenemos que tomarla, ¿no? Entonces, pues no quería perder la oportunidad. No quiero dejar de decir que estoy convencida de que la institución puede y debe ser feminista, no solo femenina, porque esto no es solamente un juego de porcentajes. A nosotros nos están matando por tener estos cuerpos y por vivirlos como queremos. Entonces tenemos que tomar ese riesgo y ese peligro que significa para todos por lo que es, ¿no?
Occupy Gender es, como se ha dicho, ¿no? Un intento de habitar la institución desde los feminismos, declaradamente feminista, reitero. Es abrir las puertas de la institución y alimentarla desde la base, como ya hemos dicho, con una profunda conciencia sobre lo local y sobre lo que significa lo local en el ámbito de Valladolid, con todo lo que eso pueda conllevar, supongo que entenderán, y además desde lo periférico, porque también tenemos mucha conciencia de lo periférico, ¿no? Los feminismos periféricos y la periferia provinciana, como la llamo yo. Entonces, este es un intento de habitar la institución con personas que luchan día a día con sus estigmas, sus abusos y su falta de legitimación. En definitiva, bueno, es un encuentro en torno a la otredad, ¿no? Habitar la institución, además, creo que es hacer del museo un espacio de intercambio y de aprendizaje no precarizado. Y en esto también intentamos poner nuestros esfuerzos. Y creo que todas estas defensas y luchas que hacemos desde los feminismos, y creo que también se hacen desde MAV, debemos hacerlo sin rasgarnos las vestiduras, ¿no? Porque esto es una cosa muy, muy seria, muy cruel, como decía Marina antes, pero todas las revoluciones se hacen desde lo personal y desde un cuerpo liberado, pero también desde un cuerpo divertido, ¿no? En todo lo que eso pueda tener de subversivo. Entonces, os invito, ¿no?, a que ahora, además, que esto está terminándose, que hagamos del perreo consensuado nuestra arma contra el heteropatriarcado y que luchemos porque, que sigamos luchando, ¿no?, porque se generen todos estos espacios en torno a los cuidados y que podamos seguir teniendo la voz y la visibilidad que es nuestra. Muchas gracias. Bueno, convoco a premiadas y a entregadores, a todo el mundo, a hacernos una foto de familia. Qué bonito va a ser esto. Y traeros, si queréis, la cara de Maruja Mayo, que esto sí que es un acto de rebeldía. Maruja Mayo en un poder, no en una sala regia. Vengan.